En el Palo Mayombe existen también los espías. Estos son religiosos que son mandados por otros Munanzos Congo para ver, para averiguar qué es lo que tiene ese mayumbero. Por eso hay que tener cuidado, porque muchos son mandados a echarle en polvo o polvo cuando hay rayamientos o fiestas. Es por eso que siempre antes de entrar a Munanzo Congo hay una palangana con un huevo y hierbas aromáticas para que las personas se despojen en esa palangana antes de entrar a Munanzo Congo. La cuestión es que en esta religión siempre está la envidia religiosa. Y esto es un problema entre los propios religiosos porque están constantemente viendo el daño que le pueden causar a otros religiosos, sin darse cuenta que que es una sola religión y que esta religión tiene diferentes ramas, pero que todos somos panguiames hermanos. Existen muchos religiosos que mandan hasta sus ahijados a robar piezas religiosas de otro Munanzo Congo o a robarle la enganga. Estos son cosas que no deben suceder, pero suceden. Y muchas veces han cogido aquellos que vienen de visita a Munanzo Congo, cuando no es un Munanzo que tiene el guanganquizo, el mayordomo o el baconfula que está, o la yayi que están vigilando a las personas que no se acerquen a la enganga del padrino. Y esto sucede porque hay quien se atreve hasta meter la mano en la enganga cuando va a una fiesta, a un rayamiento. Es por eso que tenemos que prevenir cuando estamos en fiestas o rayamientos, tener los ahijados necesarios para proteger la enganga de nosotros. Así no va a estar radiada por malas acciones, ni va a estar a la deriva para que cualquiera venga y meta la mano. Es por eso que los ganguleros mantienen una distancia cuando están en las fiestas o brindis que se hacen en el Munanzo, dándole jícara de aguardiente a los diferentes religiosos. Y eso es algo que tenemos que cuidar siempre, porque cualquiera puede, como aquel que dice, hacer cualquier cosa en su Munanzo Congo. Muchas veces van a la fiesta solo para robar cantos o para robar formas de trabajo que tiene ese gangulero o para robar la forma que tiene la enganga o cómo ha sido construida, y simplemente van al Munanzo Congo a hacer esos robos que muchas veces trae consecuencias al dueño de la enganga, al dueño del Munanzo, al tata, a la yayi. Cuando hay una huancala, una fiesta, tenemos que tener cuidado del empolo o polvo que nos pueden traer y que muchas veces se lo echan en las manos para después sacudirse y echar esos enfumbes o esos enquisimalongos en el Munanzo Congo, si bien para romper las acciones o bien para que suscitan problemas y se acabe, como dice, la fiesta.
todas esas malas intenciones son producidas por otros religiosos que tienen envidia a otros que procesan esta religión, porque no le han enseñado de que todos somos hermanos y que compartimos una sola religión. Y esto lo estamos viendo constantemente en las redes sociales. La envidia que tienen a otros religiosos porque lo hace bien, porque cae bien o porque se ve bien lo que él hace. Y esto está dando mucho de pensar para aquellos que procesan esta religión de Cunanchila de corazón. Todos los religiosos del Palo Mayombe son panguiames, son hermanos, y por lo tanto tenemos que mantener, como decimos, estas reglas congas. Pero nos encontramos de que fulano, que es palero también, pero que no tiene tanto éxito porque no raya a tantas personas, o simplemente porque raya a muchas personas, quieren de un modo o de otro romper las acciones que él posee para traer problemas y que haya muchas veces hasta problemas con armas blancas. Tenemos que tener cuidado. A quien nosotros invitamos a Monanzo Congo, muchas veces llegan personas que ni conocemos pero son religiosos y como se identifican, lo dejamos entrar. Tenemos que tener ese cuidado, sobre todo aquellos ganguleros que muchas veces son inocentes de las trampas que pueden subsistir en todo este tipo de fiestas o rayamientos. Y esto nos va a dar la oportunidad, este programa del Tataí Tiraca Batalla Mundo, de abrir los ojos a las cosas que muchas veces no pensamos ni que existen o que suceden. Existen munanzos Congo que quieren desprestigiar a otros munanzos Congo, hablando mal de la persona, hablando mal de lo que hace, o simplemente por envidia, porque ese religioso, las personas hablan de él y tiene una buena reputación, y eso es lo suficiente para caerle mal a otros religiosos. Las personas no se dan cuenta que existen creyentes para todos los tatas que existen. Siempre existen creyentes y no hay que quitar los ahijados a nadie. Particularmente a mí no me gusta recoger el ahijado de ningún munanzo Congo. Cuando yo hago un ahijado es porque es de mi munanzo Congo y no me gusta de que vengan de otros munanzos Congo. En primera, porque no confío mucho en él. En segunda, porque no sé quién es la persona. Y en tercera, porque no sé muchas veces con las malas intenciones que pueden venir. Muchas veces se hacen pasar de que lo botaron de su munanzo Congo para meterse en tu munanzo Congo para así averiguar las formas de trabajo que usted tiene y después llevarlas al padrino y decir que esas formas primitivas o esas ensaras o esos trabajos son simplemente de ellos y tratan por todos los medios de sobrepasar lo que Dios le entregó a otros religiosos. Como dice, en la brujería mala se encuentra la maldad, se encuentra el odio, se encuentra la indiferencia a las personas que con fe y con claridad pueden enseñar esta cultura para todos los religiosos y para todas las religiosas que existen, para los tatas, para los engueyos, para las yayis. Y esto es importante
porque nosotros debemos, como decimos, mantener este orden religioso y cuidar siempre cuando tenemos una fiesta, un rayamiento, de que nadie se acerque a la enganga, porque son capaces hasta de robar la matar y de fundamento que posee la enganga. A mí nunca me ha ocurrido, porque yo siempre estoy vigilando la enganga y los ahijados míos, el guanganquizo, el mayordomo, el baconfula siempre está pendiente de que nadie se acerque mucho a la enganga, a no ser de que el tata dé permiso que el hermano religioso diga que quiere echar aguardiente a la enganga. Y si él cree pertinente, si él lo cree adecuado, le permitirá a ese religioso que eche aguardiente, que sopla aguardiente, que eche en zunga de tabaco y que pida si es lo que él quiere. Pero otras veces, sin conocer a la persona, no puedes dejar que nadie eche aguardiente a tu enganga, ni eche humo de tabaco a tu enganga, porque para eso está el guanganquizo, el mayordomo, para atender a la enganga, para echar malafo, para echar chamba, y está todos los demás religiosos, como el baconfula, para alimentar la enganga, y nadie más puede, como aquel que dice, permitírsele de que sopla aguardiente a tu fundamento de enganga, porque muchas personas vienen con la mala influencia o la mala fe de crear un caos en tu Munanzo Congo. Muchas veces salen de los Munanzos Congo hablando mal del religioso que lo invitó, que lo trató bien, que le brindó comida, que le brindó aguardiente, que le brindó tabaco, que le brindó vela, y salen hablando mal de esa persona, de que si no se hace así, que si se hace asado, que si se debe hacer de esta manera o si se debe hacer de la otra. Todo gangulero tiene su forma de trabajar y por lo tanto, aunque no esté bien lo que está haciendo, usted no puede comentar en base a lo que está viendo, porque usted tiene que tener respeto hacia ese tata, a ese Munanzo Congo que existe. Ahora yo voy a un Munanzo Congo y veo que están rayando mal. Cuando veo que están rayando mal, lo único que puedo hacer es irme. No puedo ponerme a hablar porque este religioso lo está haciendo mal y ahora mira lo que está haciendo, en vez de hacer esta cosa, está la otra, porque todo el mundo lleva una regla a seguir, pero todo el mundo no funciona o trabaja igual. Por lo tanto, es importante siempre tener el respeto de no criticar porque usted cree que sabe tanto o porque usted cree que sabe mucho. No existe esa sabiduría en el palo mayombe porque uno se muere sin saberlo todo. Por lo tanto, la vida es corta para poder aprender todos los convenios, todos los tratados, todas las ensaras, todas las obras, todas las limpiezas, todas las patipembas que existen. Muchos, cuando pintan una patipemba, lo están haciendo porque tienen un papel al lado, porque no los conocen, porque no saben. Todo en la religión debe aprenderse de memoria, como lo hacían los viejos religiosos. Y por lo tanto, cuando usted hace una patipemba, un signo, es porque usted sabe a quién pertenece, a qué deidad pertenece y cómo debe ser hecho ese trazo para así trabajar en Cunalombo, en el monte, o trabajar, como podemos decir, en el Munanzo Congo, o ir a Enfinda al cementerio, o ir a Calunga al mar, o
subir pico de loma para hacer una ensara o darle camino a una paloma que hicimos una limpieza. Creemos siempre en la vida después de la muerte. Creemos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si creemos en el Espíritu Santo y creemos en la vida después de la muerte, pues creemos en los espíritus que existen y creemos también en la fuerza de la naturaleza, utilizando la lemba, la luna, utilizando el entango, el sol, utilizando las enqueles, las estrellas, hasta el propio celeste o la propia lemba, al pedir o al hacer un trabajo en diferentes facetas de la lemba, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, y de esta manera nosotros realizamos trabajo de acuerdo a la lemba, a los astros, de acuerdo a la imploración que tenemos a todas las deidades, llamando así esas fuerzas poderosas que nos van a ayudar, que muchas veces se sienten, pero que otras personas no la ven. El mundo religioso es complicado. No es complicado por la religión. La religión usted la puede aprender. Es complicado por el elemento que se ha rayado últimamente, que no respeta ni al hermano religioso ni a la hermana religiosa, que cuando está la hermana religiosa que se le levanta la blusa, enseguida todos los ojos mirando a ver qué es lo que pueden ver. Y esos munanzos congos son simplemente munanzos sucios que no pueden avanzar porque tienen en sí la maldad y no tienen el respeto que tiene que tener un munanzo congo. Ahora usted llega a un munanzo congo pensando que es un munanzo congo de respeto y lo primero que se encuentra es diciendo el padrino que bueno, dile al ahijado ese que si no va a virar para atrás se va a tener a las consecuencias. Y entonces metiéndole miedo. Cuando una persona no quiere participar en su munanzo congo, déjelo ir. Y si usted sabe que va a irse, pues déle camino, dígale, le diga, salga de este munanzo congo, no lo queremos más aquí. Y eso es lo suficiente. Nadie tiene que estar pendiente a un munanzo congo. Usted está en el munanzo congo y usted ve que las cosas que están haciendo son cosas feas, cosas malas, que hay mucho chisme, que está la envidia, que entre propios ahijados se están discutiendo y existe todo eso, o que la madrina, están mirando a la madrina porque la madrina se ve bien y entonces están recabuchando a la madrina cada vez que puede. Si la madrina tiene un pantalón apretado, mirándole el trasero a la madrina, todo eso escondido del padrino como es natural. Y todo eso está sucediendo en los munanzos congos. Que no son todos, ya sabemos que no son todos. Sí, existen munanzos de prestigio, munanzos congos de prestigio, sí, existen munanzos congos de prestigio. Pero lo que yo estoy hablando son cosas reales que están sucediendo actualmente en nuestra religión y por lo tanto tenemos que aclararla porque no vamos a dejar que por 4 mequetrefes esta religión esté mermando en el respeto que pueden tener hacia otros religiosos. La creencia que puede tener cada persona puede variar de acuerdo a lo que usted ha pedido, a lo que usted se le ha concedido. Pero ahora yo me pregunto, yo no estoy en la religión porque me ha brindado muchas cosas o porque me ha quitado muchas cosas. Yo estoy en la religión porque soy fiel creyente de estas artes y por lo tanto me gusta mantener el respeto y si tengo una ahijada, la ahijada tiene que respetarme como yo la respeto a ella. Ahora, usted no puede
ser padrino y tener una ahijada y estar con su ahijada, porque eso es una falta de respeto, y a la vista de los otros hermanos religiosos, usted va a perder el respeto que tiene hacia su persona como religioso. Pero muchas veces se ha empatado el padrino con la ahijada. ¿Qué es eso? Una falta de respeto tan grande que no sé cómo es que se concibe que estas cosas sucedan, pero suceden. Igual que la madrina que quiere rayar. Las mujeres no rayan. Y muchas veces se buscan otro desorejado, otro religioso desorejado para que le raye, para que raye a las personas. Pero verdaderamente, muchas veces lo que le está fajando es al tipo que es hermano del religioso, pero también le gusta. Y todo eso no funciona en la religión del palo mayombe. Puede funcionar en otras religiones donde existe el chisme, donde está la envidia, donde si tienen una sopera con ribete en oro, la otra no la tiene y es como si fuera una porquería la otra sopera. Creemos que somos religiosos, que mantenemos el respeto, no solo como ser humano, sino como hombre o la mujer como mujer, y no pueden existir en esta religión preferencias sexuales que no son permitidas por estos munanzos congos. Existen las mujeres que se rayan, también existen munanzos que no aceptan mujeres, porque el padrino quiere evitar todo este tipo de cosas, de que el ahijado esté mirando a la ahijada y que son hermanos religiosos, y que por detrás del padrino le diga al otro hermano religioso que qué buena está la hermanita que tenemos que vino nueva y que le van a hacer un rompimiento que yo no me lo voy a perder. Todo eso está, como dice, como una nebulosa en esta religión. Cuando hacen un rompimiento, ya lo hemos hablado muchas veces, rompen lo bueno y lo malo. Cuando hay un rompimiento a una mujer, a una yai o a otra mujer que no es religiosa, tienen que venir mujeres yai para, si el padrino está haciendo rompimiento, taparla para que no quede desnuda delante de otros hermanos religiosos, delante de otros religiosos, porque muchas veces mandan siempre estos nuevos religiosos, todo lo resuelven con que tienen muerto oscuro, que te quieren matar, usted se tiene que rayar y tiene que hacerse un rompimiento para romper todas esas cosas malas. Y nos acercamos siempre a la mentira. Si cada vez que viene a ver una persona a consultarse tiene muerto oscuro o tiene que rayarse, yo nunca he visto eso en mi vida. ¿Cuál es la ansiedad de rayar a tantas personas? ¿Cuál es la ansiedad de meter a una persona que no conoce sobre la religión en estas cosas para que después la deje y coja temor y no quiera ni estar en esta religión? Denle la oportunidad de que conozca sobre la religión. Si él lo cree necesario, pues él decidirá qué va a hacer, si se quiere rayar o simplemente esa religión no le convence porque le tiene su respeto y no quiere rayarse. Tan simple como eso. Personas que rayan sin tener que rayarse, tienen negocio, lo pierden a su familia, pierden a su mujer, a sus hijos, se separan. Porque entonces esta persona, como no conoce de la religión, se obsesa, porque el padrino es un obsesado y todo lo resuelven a base de muertos. No hacen nada por sí propio, no resuelven nada por sí propio,
Todo tiene que ser con el muerto y el muerto y el muerto. Y eso son cosas que están sucediendo y que tarde o temprano va a ser perjudicial para esa persona que la tienen de una forma o de otra en ese desasosiego. De que si te mandaron muerto oscuro, que si te quieren hacer brujería para matarte, que si te tienes que rayar, eso es cayendo en las manos de un gangulero, de un palero. Imagínese caer en las manos de un santero, donde el santero te va a mandar a que te salga del palo mayombe y te va a mandar a que te tienes que hacer santo, tienes que coger collares, tienes que coger guerreros, tienes que hacer el bo. Y cuando viene a ver, estás trabajando para todos estos brujeros. Y entonces tus ahorros que estuvieron años ahí, tranquilos, esperando que tenga una necesidad para poder utilizarlos, los tienes que coger para la brujería, que simplemente es un estafador, un ladrón. Y lo lleva a estas cosas usted sin querer, usted está en la religión. Usted no puede decirle a la gente, cada vez que usted ve a una persona se tiene que hacer santo. Si es santero, tiene que hacerse santo. Y si es avalado, ya tú sabes. Coger la mano orula, qué sé yo, papá, y todas esas cosas que vienen con eso. Trabajamos el palo mayombe porque el palo mayombe, con un poco de tierra, 2 palos, una caja de muertos, un poco de aguardiente y humo de tabaco, ya estamos haciendo una brujería. Y es por eso que siempre Palo Mayombe nos va a dar la oportunidad que otros no han tenido. Un ensala maleco para todos los tatas, tataíta, yayi, engueyo, que sambiampungo cutar en todo un día de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con golango nunca tesia y si tesia, mundo cuava. Un ensala maleco, carajo de Comanchila.